Sí, contentos, nos daban por muertos y ahora, bueno, pues 2 victorias, está muy sufrida y estamos ahí en la pelea. Sí, buen partido en general. La primera parte, bueno, hemos tenido el dominio a través del balón, sabíamos que ellos, su peligro eran esas peinadas sobre el punta. Lo hemos controlado bien, dentro de que es una situación del juego cuando ellos la manejan muy bien, que es difícil de controlar, y nosotros hemos estado muy bien en ese aspecto. Luego con balón pues hemos tenido mucha posesión, mucho centro lateral, y en la segunda parte pues bueno, creo que es justo ese gol de Aitami. Y también pues bueno, este tipo de partidos que se van a dar mucho en estas 4 jornadas, cuando los equipos se juegan tanto, pues al final, y tú ya tienes ese botín cogido, es normal echarte atrás, defender ese resultado con uñas y dientes, y el equipo, me voy muy contento porque ha sabido sufrir, y es muy importante para conseguir los objetivos, saber sufrir los partidos para llevarte esos 3 puntos y bueno, y tener la posibilidad de jugar ese playoff. Sí, la categoría es muy igualada, y la diferencia de los equipos, yo lo vengo diciendo mucho tiempo, aparte de ese pelín de calidad que pueda tener un equipo u otro, es la mentalidad y es las dinámicas positivas, y esto hace que un equipo esté arriba o no esté arriba. Nosotros cogimos esa mala dinámica, ahora hemos entrado en una buena, y bueno, y queremos aprovecharlo. El equipo está muy enchufado, los chicos están muy por la labor, y bueno, vamos a ver qué sucede en estos 4 próximos partidos. Me he ido al vestuario con un mal sabor de boca porque estábamos generando mucho, estábamos teniendo mucho el balón, y me daba rabia el no habernos adelantado en esa primera parte. La segunda parte pues también hemos empezado muy bien, y hemos tenido esa determinación. Aita ha tenido esa determinación para meter un gran gol, que es lo que tiene que hacer Aita y sus compañeros, sobre todo ahí en la parte ofensiva, el tener determinación, el mirar a la portería y meter goles, porque el talento y la calidad la tienen para hacerlo. Tenemos una idea de juego, un modelo de juego. Creo que, bueno, siempre lo he dicho, que la puerta a cero te da muchas posibilidades en esta categoría. Nosotros, bueno, queremos sobre todo ya no que queden 4 partidos, queremos centrarnos en el partido del Sant Andreu, sacar algo positivo de allí, porque es un campo pues muy difícil, se están jugando la liga, pero bueno, vamos a entrenar bien, vamos a competir bien, estamos en una buena dinámica, tenemos un buen estado de ánimo, y por qué no vamos a ir allí y competir y dar la sorpresa. Creo que la semana que viene hay muchos partidos difíciles para nuestros rivales. Pase lo que pase, pues bueno, se nos pondrán las cosas más fáciles, más cercanas o más difíciles. Pero bueno, vamos a ir a competir allí y vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, Dirks tiene una pequeña rotura en el sóleo, yo creo que ya este año lo perdemos, y Tom creemos que tiene una pequeña contractura en el cuádriceps, y esperamos tenerlo ya para la semana que viene.